Muchas gracias, padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita. A continuación, como cuarto punto, se van a presentar los resultados preliminares de un estudio de prevalencia de problemas de salud mental, síntomas de estrés postraumático y capacidad de resiliencia en adolescentes escolarizados en áreas de postconflicto en el Tolima, Colombia. Proyecto SMART. Será presentado por el doctor Carlos Gómez Restrepo. Es médico cirujano, especialista en psiquiatría y psiquiatría de enlace, psicoanalista, magíster en epidemiología clínica y doctor en salud pública. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y es presidente de la Red Latinoamericana de Epidemiología Clínica. Bienvenido, doctor Gómez. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, padre rector, por estar con nosotros, al igual que John y los colegas de Inglaterra, con que venimos trabajando. El proyecto que les voy a presentar ahora es un proyecto de la convocatoria Newton, que fue una invención reciente del Ministerio de Ciencias de hacer una unión estratégica de fondos de Inglaterra y de fondos de Colombia. Entonces, teniendo esto en cuenta y la tradición que teníamos de investigación con Queen Mary, presentamos al lado de François, que está acá acompañándonos, un proyecto y con un grupo ampliado alrededor de ver la salud mental en población escolar en municipios PEDET. Los municipios PEDET son municipios especiales que tuvieron mucho conflicto acá en Colombia, en que las inequidades son muy grandes, como veremos, y los resultados que vamos a presentar son preliminares, pero que esbozan toda la problemática que el padre rector y John nos comentaron ahora acerca de lo que se viene. El proyecto, pues, es un grupo grande donde estamos varios colegas de Inglaterra y colegas de la Javeriana. Que hay que empezar al hacer ya investigación, que no tenemos ningún conflicto de interés ni con ningún laboratorio ni ninguna institución, somos libres de hacer investigación, digamos, más transparente. ¿Qué antecedentes hay? En Colombia hay 9 millones de personas desplazadas. Estas son las estadísticas más cercanas, 8 a 9 millones. El Tolima fue uno de los departamentos más afectados. De hecho, allí nació la guerrilla. La vulnerabilidad de la población de niños y adolescentes es muy grande en zona de conflicto. Esto se ha estudiado en Sudáfrica, donde eso originario, el doctor, el codirector de esto, el doctor François, y igualmente todo esto se ve como enrarecido por la aparición de COVID. En la aparición de COVID dejaron de ir a la escuela. Tenemos acá varios rectores presentes y de profesores que saben las repercusiones que existieron también al tener esto. Es decir, tenemos un conflicto con mucho... hay municipios en que llegó el conflicto, llegaron muchas inequidades, muchas dificultades y además llegó el COVID, lo cual lo hace mucho más vulnerable. La unidad de víctimas de Colombia entre el año 85 y el 2001 han calculado que hay 2 millones de niños y niñas y adolescentes afectados por el desplazamiento, el confinamiento o el reclutamiento. 2 millones de personas jóvenes. Igualmente, después de
la firma del acuerdo de paz en Colombia, el 2016, han continuado dificultades que conocemos, que esperamos poco a poco se vayan reduciendo, pero entre el año 2020 y el 2021 se incrementó en un 88%, de acuerdo con las cifras, el número de niños y niñas afectados por el conflicto. Es decir, se aumentó de 12.000 a 23.000. Es decir, la guerra sigue de alguna manera, a pesar de que se ha limitado, el conflicto ha continuado en algunos sitios. El PEDET, lo que les comentaba, hay municipios que se han priorizado en Colombia, hay 170 descritos dentro de esto, y el objetivo del PEDET es estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas, la debilidad institucional y lograr un desarrollo rural que requieren para que la gente salga adelante. Entonces, se escogieron en esto, después de ver dónde había más dificultades en Colombia, escogimos 4 municipios: Chaparral, Tolima, Río Blanco, Emplanadas, donde nació la guerrilla, Ataco también. Es decir, municipios muy emblemáticos del conflicto, para ver qué había ocurrido después de esto. Teníamos o tenemos algunos antecedentes del estudio de Mental del 2015 que la Javeriana lideró con el grupo de medicina y de psiquiatría de epidemiología clínica. Y teníamos datos de este orden. En el DISC, que está acá, el DISC es una estrategia, digamos, estructurada de ver diagnóstico psiquiátrico. Se encontraba en este momento, 2015, que 4.7% de los niños tenían alguno de los trastornos que se investigaban, que la parte de trauma afectaba más o menos 11% y el trastorno de estrés se calculaba más o menos en 9%. Esto es 2015. En la población de adolescentes, la parte de problemáticas alrededor de lo mental eran del 12% y en la región central, es decir, la región del Tolima está ahí, se calculaba en un 16, o sea, de cada 100 jóvenes había 16 con un inconveniente, un problema mental. El CIDI, que es ya la entrevista estructurada, que muestra diagnósticos como tal, se calculaba en este momento que 5 de cada 100 adolescentes podrían tener un trastorno de ansiedad y que 3% tenían algo afectivo, un trastorno afectivo como diagnóstico. Entonces, acordemos estos números para que lo comparemos con lo que encontramos ahora. Es decir, en resumen, podría uno decir que más o menos diagnóstico como tal había un 8% de adolescentes, a pesar de que muchas veces la depresión va asociada a la ansiedad y que en problemas tendríamos alrededor de 10-12%. ¿Okay? Esas son las cifras de Colombia 2015. ¿Qué se intentó hacer en el proyecto? Va encaminado a formar a educadores en un diplomado que tenemos con la Facultad de Educación en Salud Mental Escolar. De allí nació la maestría que hoy en día tenemos en la universidad en Salud Mental Escolar. El diplomado lo hemos impartido más o menos a 2.500 docentes, siendo muy efectivo para el aprendizaje de lo básico en salud mental. Entonces se llevó el diplomado allí y se hizo el diplomado con los docentes de estas áreas. En segunda instancia se hizo lo que les vamos a presentar ahora, un estudio de prevalencia, que era ver qué tanto dificultades en depresión, en trastornos de trauma y en trastornos de ansiedad había en los colegios de esas zonas de Colombia. Y el tercer, el componente, que es este que está acá abajo, que es el que vamos a empezar ahora, que es la aplicación de una estrategia de software para mejorar la comunicación del orientador, del profesor con
la persona con dificultades del colegio, el que tenga dificultades, el joven que tenga dificultades. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es básicamente la prevalencia, o sea, el número de casos que encontramos en jóvenes de 12 a 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de estos municipios PEDET, de allí del Tolima. Es un estudio de corte transversal, o sea, se hace en un momento dado, es como si aplicara una encuesta ahora y vería cuántas personas pueden tener una dificultad. Se tomaron los adolescentes escolarizados en estos municipios del Tolima y se invitó a todos los jóvenes de esta edad a participar, teniendo claramente todo lo ético allí, que es el consentimiento de los padres para que ellos respondieran la encuesta y el asentimiento, o sea, que ellos quisieran hacerlo. Todo se hizo en Queen Mary, se presentó el proyecto e igualmente acá en el Comité de Ética de la Javeriana. Se hizo todo el proceso de política, digamos, anterior a una investigación, de acercamiento con el secretario de Salud, reunión virtual con los docentes, se hizo el diplomado, como les comentaba, las reuniones previas, etcétera, y se llevó al fin y al cabo la encuesta allí con el equipo nuestro, liderado por María José, que está acá en los municipios. ¿Qué dificultades encontrábamos en este momento? Estábamos en plena época de pandemia, había problemas de presencialidad en las instituciones educativas, había un problema de acceso en el invierno, acceder allá es complicado, hay que ir a veces en jeeps, en caballo, etcétera, para llegar a estos sitios que no son tan fáciles en muchas ocasiones, y hay problemas lamentablemente en ocasiones de seguridad, de tal manera que había algunas problemáticas todavía existentes. ¿Qué resultados hay? Se entrevistaron más o menos 640 alumnos de los colegios, o sea, la mayoría de alumnos de 12 a 18 años que van a los diferentes colegios públicos de allí, la mayoría son mujeres, 57 de cada 100, y 41 hombres, que es lo que uno empieza a preguntarse inicialmente. Habitualmente en Colombia es mitad y mitad en los colegios hasta edad, inclusive hay más hombres que niñas, porque habitualmente al cumplir los 12 años las mujeres 10% se retiran del colegio, o porque están en embarazo o porque las llevan a hacer funciones del hogar, de tal forma que esto es muy raro ya de inicio, que puede hacer pensar en que muchos de estos jóvenes se fueron antes a algún sitio de conflicto, sin saber claramente qué pasó, pero esto es raro de inicio. Acá está la repartición de porcentaje de alumnos, la mayoría en Chaparral, que es el municipio más grande, y los otros repartidos entre los otros 3 municipios que estuvimos. La parte de grado escolar, de sexto a 11, están la mayoría de jóvenes de 12 a 18 años. Es como homogénea la repartición de los jóvenes. Al preguntarles dónde están o con quién viven, 8 de cada 10 viven con su mamá. Sin embargo, el papá, únicamente la mitad de jóvenes viven con el papá. El papá no está, o el papá se fue, o alguna cosa ocurrió allí. Hermanos, 59 de cada 100, abuelos, 24 de cada 100, y otros. Es decir, esto es como la forma en que viven los compañeros de los jóvenes, pero que viven en Tolima. El APGAR, que mide el funcionamiento familiar, 1/3 de hogares tienen algún tipo de problema, de disfunción familiar.
la mayoría leve, pero hay severo y hay moderado en un porcentaje importante. ¿Qué se encontró del GAT? El GAT mide ansiedad, es una escala validada que mide ansiedad, y encontramos que un puntaje, digamos, que da para pensar en ansiedad leve, moderada o severa, lo reportaron 43 de cada 100 estudiantes, 43%, doctor John, que esto hace pensar en que tengamos que mirar esto es muy alto. Normalmente ustedes vieron, se encontraba 10%, algo así. Acá se encuentra 43% de ansiedad en los jóvenes. Y aquellos que reportan, dentro de este grupo hay 43, pero seleccionamos solamente los moderados severos que requerirían más intervención, digámoslo así, porque sufren más. Más o menos 18 de cada 100 presentan ansiedad moderada o severa. ¿Qué pasa en materia de depresión? Que lo mide este instrumento, el PHQ-9. Encontramos que 59 de cada 100 alumnos manifiestan algún grado de depresión. 59 de cada 100, es decir, la mitad del curso. Un poquito más de la mitad tienen esta dificultad, y cuando interrogamos de depresión más moderada o severa, seleccionando solo esa parte que requeriría alguna intervención mayor, se encontró que 1/3 de los jóvenes que asisten a la escuela en un grupo cualquiera tienen depresión. Es decir, tenemos una epidemia interesante en la cual tenemos que buscar alternativas, que pensamos que Dialog puede ayudar en parte, más un resto de cosas más que tenemos que planear. Entonces, se miró igualmente la combinación de ansiedad y depresión, que es frecuente. Habitualmente cuando un joven tiene ansiedad y no lo tratan, acaba deprimido, también tiene las dos cosas, o al revés, igualmente se puede ver. Entonces, de cada 100 hay 15 que tienen ambas inconvenientes de carácter moderado y severo, y si incluimos el leve, 18 de cada 100 tienen las dos modalidades, digamos, de problemáticas. Se midió igualmente el TEP, el aporte de estrés secundario a trauma. Hay una escala, el PCL-5, que es un aproximado para ver qué tanto sufrimiento hay. En el 2015 habíamos encontrado en Colombia que 9 de cada 100 tenían algún inconveniente de este tipo. Allí lo repetimos y encontramos que es 22, o sea, 2 veces más lo corriente que existe en los municipios comunes de Colombia. O sea, es algo que aqueja mucho a los jóvenes de allá, que se manifiesta con sueños, dificultades, inquietudes en el diario vivir. Entonces, ¿qué encontramos? En resumen, una prevalencia muy alta de ansiedad, 43%, de depresión 59%. Cuando se toma solo lo moderado y severo, o sea, lo que tiene un rango mayor, encontramos 18 a 30, el TEPT es de 22%, la afectación en vulnerabilidad pues es muy grande, y el COVID pensamos que pudo haber incrementado todo esto, como en todo Colombia. La prevalencia que encuentran en revisiones sistemáticas, en un reporte reciente de metaanálisis de esto, son las cifras que hay acá. De depresión encontraban el 25% y de ansiedad el 20%. Acá estamos doblando lo que se reporta habitualmente de la literatura en diferentes países que encuentran cifras acá. Acá estaríamos en el doble en estos municipios. Hay limitaciones claramente en todo estudio, sin embargo, la muestra es significativa, el muestreo es no probabilístico, o sea, invitamos a todos, algunos tal vez no participar, no sabemos si son depresivos y no están, o al revés, si no lo son y por ello no están. No conocemos, pero sí pensamos que da
la visión global de lo que ocurre allí y ante lo cual tenemos como universidad y como país que ver qué podemos hacer. En conclusión, pues la prevalencia es alta en ansiedad y depresión y TEP en estos municipios y se requiere alguna implementación de estrategias nuevas que nos ayude a manejar ello. Ante esto, anticipando la presentación de François, que viene ahora, está la estrategia Dialogue, que ahora la va a explicar un poco más, que es un programa de computador en el cual se sugieren algunas estrategias de comunicación y de interacción entre el joven y el adulto. Damos pues las gracias al secretario de Educación del Tolima, quien nos ayudó inmensamente a llegar allí y a hacer todo lo que venimos haciendo, a las instituciones que participaron en este estudio de allí, a los rectores claramente de los colegios que están allí. Muchas gracias.